otro ejercicio del libro Electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. El tema es configuración en emisor seguidor. Para la red de la figura 5.159 nos piden determinar R0 y beta veces RE, encontrar la impedancia de entrada y la impedancia de salida, calcular la ganancia de voltaje. Ahora, a partir de esto que nos dan el circuito. Tenemos una resistencia de base de 270 kiloohms, una fuente de 16 voltios. No tenemos resistencia en el colector, entonces cero o tierra, o como viene aquí, simplemente un cable. Tenemos ahora una resistencia en el emisor de 2.7 kiloohms y una beta de 110, una R0 de 50 kiloohms. Vamos a determinar lo que nos piden a partir de lo que nos dan. Bueno, nosotros volvimos a redibujar el circuito con las mismas especificaciones, pero ahora voy a hacer su modelo equivalente RE, que nos dice que igual tiene una base, un colector y un emisor. Como vemos, en la resistencia base tenemos los mismos 270 kiloohms, en la resistencia emisor 2.7, y en el colector vemos que es simplemente un cable o directamente va a tierra. Tenemos nuestra beta veces RE y beta veces la corriente de base. Recordemos que cuando trabajamos en un análisis de corriente alterna de un BJT, ahora van a ser en minúsculas. Bueno, ahora vamos a determinar primero la corriente de base para ese tipo de ejercicio. La corriente de base es igual al voltaje de fuente menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base más beta más 1 RE. Vamos a sustituir los valores: 16 volts de fuente menos 0.7 del voltaje base emisor, que ese es un valor que siempre hay que recordar que nunca cambia. 2. La resistencia en base, recordemos, es 270 kiloohms, más nos dan una beta de 110, más 1 serían 111, y la resistencia en el emisor de 2.7 kiloohms. Hacemos esta operación y nos da un resultado de 26.85 microamperios. Ahora vamos a determinar R. R es, con su fórmula, 26 milivoltios sobre la corriente emisor es igual a 26 milivoltios sobre 2.98 miliamperios, y eso nos da un resultado de 8.72 ohms. Recordando que la corriente en el emisor es beta más 1 por la corriente de base, serían los 110 más 1 por la corriente de base que ya la habíamos encontrado, nos dio 26.85 microamperios, y eso nos da un valor de 2.98 miliamperios. Simplemente sustituimos y, como vimos, nos da el resultado 8.72 ohms. Ahora vamos a calcular beta RE. Beta RE, recordemos que solamente ahora nos piden la beta, no nos piden sumar un 1, solamente nos piden la beta. Entonces beta de 110, RE, hay que recordar que nos dio 8.72 ohms. Hacemos esta operación y nos da un resultado de 159.2 ohms. Ahora vamos a calcular la impedancia de base, que es muy importante para este tipo de circuitos. Ahora hay que recordar que la impedancia de base es beta veces RE más beta más 1 por R. Hay que recordar que nos dio 959.2 ohmios más beta. Ahora sí hay que sumar más 1, 110 más 1, 111. Por R, que es de 2.7 kiloohms, hacemos toda esta operación y nos da un resultado de 300.65 kiloohms. Hay que recordar que siempre que cuando ocupemos kilos es por 10 a la 3. Ahora vamos a encontrar la impedancia de entrada. Hay que recordar que la impedancia de entrada es la resistencia de base en paralelo con la impedancia de base. Es resistencia de base en paralelo con la impedancia de base en minúscula, porque es el modelo RE. Hay que recordar, resistencia de base 270, impedancia de base nos dio 300.65. Hacemos este paralelo, hacemos esta operación y nos da un resultado de 142.23 kiloohms. Ahora vamos a encontrar la impedancia de salida, que nos dice la impedancia de salida es RE en paralelo con RE, el modelo RE. Impedancia de salida es de 2, es igual a RE es igual a 2.7 con el modelo RE
que nos dio 8.72 ohmios. Hacemos este paralelo y nos da 8.69 ohmios. Hay que recordar de nuevo que cuando ocupamos kilos, 2.7 kilo ohmios, hay que recordar que es por 10 a la 3. Ahora, para calcular la ganancia de voltaje, la ganancia de voltaje es igual a la resistencia en el emisor sobre la RE más resistencia del emisor sobre resistencia en el emisor nuevamente más RE. Sustituimos RE es 2.7 kiloohmios, volvemos a hacer lo mismo, 2.7 kiloohmios más el modelo RE que nos dio 8.69 ohmios, y eso nos da aproximadamente 0.997, casi aproximadamente un 1. Bueno, eso quiere decir que nuestros cálculos y nuestro modelo que hicimos está correcto. Bueno, espero les haya agradado el video y les sirva. Gracias.